Entonces, el otro tema es el léxico. ¿Han escuchado la palabra léxico alguna vez? Fátima, ¿tú sabes qué significa léxico? Del lenguaje, no sé, de manera como hablamos. Está cerca. Viene la El palabra... orden, Perdón. el orden, no. No, eso es sintaxis. Reglas, no No, sé. no, no, eso es gramática. Ok, ok. Vocabulario, dice Jade, en efecto. Por ejemplo, alguien que tiene un léxico amplio significa que tiene un amplio vocabulario. Perfecto. Viene de la palabra lexis, que significa palabra, vocablo. ¿Ok? Así de sencillo. Ok. Pues hay una parte del examen en la que nos piden analizar los tipos de léxico. Puede ser que nos vean como un ejercicio teórico de relacionar, por ejemplo, el tipo de léxico con ejemplos, ¿no? Pongan ustedes. O puede ser que nos den un párrafo o un texto y nos digan qué tipo de léxico es el que se desarrolla acá. ¿Ok? En general tiene que ver con palabras, eso ya lo sabemos. Muy bien, ¿por qué? Porque cada uno de los receptores de los emisores, perdón, habla de una manera distinta según su público y según el tipo de texto que está redactando, según las reglas, etcétera. Muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, un texto científico tiene un léxico particular, ¿no? Que sabemos que se llaman tecnicismos. ¿Qué es un tecnicismo, Ceci? Se me hace que se fue la Ceci. Vamos a preguntarle a María Luisa. Dice que no recuerda, perdón. Ok, ok, ok. Vale, vale, Ceci. María Luisa, ¿tú recuerdas que es un tecnicismo? No. Ok, está bien, no se preocupen. Miren, no lo voy a explicar ahorita porque de todas maneras vamos a profundizar en eso. Ok, vamos a ver diferentes tipos de léxico y entre esos está el léxico culto, el léxico científico, el léxico, etcétera, ¿no? Que va a englobar estas palabras. Los tecnicismos son palabras especiales que solo aparecen en la ciencia, ¿sí? O sea, muy rebuscadas, que son de carácter técnico, ¿sí? Por ejemplo, cefalópodo. Digo, no todos los días decimos la palabra cefalópodo, ¿no? Imagínense que les sirvan un pulpo, vayan a la playa, ¿no? Quieren comer un pulpo y de repente les digan, ¿quieres su cefalópodo al mojo de ajo o a la plancha, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo, mesero? No, no utilizamos tecnicismos. Generalmente tienen que ver con palabras en latín, en griego, etcétera, etcétera, ¿no? En la composición. Bueno, vamos a seguir hablando de las bases del léxico. Para ello tenemos por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Tenemos a Luisito Comunica de un lado y del otro lado tenemos pues a este señor que todos conocemos, que es presidente. Y bueno, el ejercicio es muy sencillo. Es que nosotros digamos palabras que diría Luisito y palabras que diría pues Obrador. ¿Qué tipos de palabras creen que diría Obrador? ¿O han escuchado en algún discurso o algo así? Cuéntenme. Lluvia de ideas, chicos. Pablo. Mm, tecnicismos. Ok, está O sea, interesante. o sea, dice como unos mucho, no sé si entre esas se puede decir cuando se traba como algo así. Pero eso no serían tecnicismos. De hecho, son como vicios del lenguaje llamados muletillas. Ah, Sí, es como cuando decimos igual. Ok. Bueno, pero este señor, por ejemplo, en las mañaneras, no sé, le gusta una serie de palabras específicas, ¿no? Como mafia, del poder. Tiene sus frases, el señor. ¿Qué otras frases? O sea, sí está bien que pueda decir tecnicismo. Los tecnicismos podrían ser relacionados con la política, relacionados con la como economía. Fuchi podría ser uno. Ok, ¿No? ok. Son palabras que sí dice Obrador, que
que no son tecnicismos, no son nada técnicas, pero que precisamente definen su vocabulario y está bien, porque resulta que tenemos un vocabulario como profesionistas, ¿sí? Que es donde se incluyen los tecnicismos. Él como jefe de gobierno, pues tiene sus jefe de estado, perdón, tiene una serie de vocabulario que utiliza para eso, para su trabajo. Pero también tiene un vocabulario personal con el que quiere igual comunicarse con el pueblo, etcétera, etcétera, en el que entra esto. Ese vocabulario personal tiene su nombre también, ¿ok? Y tiene que ver con los tipos de vocabulario que tenemos más adelante. Es decir, se llama idiolecto. El vocabulario propio, ¿ok? El mío, donde están mis palabras personales. Y este de Fuchi podría quedar dentro de su idiolecto, ¿ok? Pero digamos en términos generales que él utiliza palabras clásicas, palabras populares, palabras que lo relacionan con su profesión, ¿ok? Pero este sujeto utiliza otro tipo de palabras, palabras más juveniles, palabras, no sé, ¿qué palabras se les ocurren que podría decir este sujeto? Vamos a preguntarle a Jade. No sé si ya regresó Jade. Sí, oh, ok. Jade, no sé si has visto alguna vez a Luisito, si lo conoces o qué impresión te da que diga. ¿Qué palabras diría? Chido, perfectísimo. Claro, yo realmente no he escuchado jamás a Obrador que diga chido, pero igual podría ser. Pero si dan cuenta, el vocabulario es totalmente distinto. También depende de edad. Estamos viendo aquí un factor que se llama edad, ¿ok? Que tiene que ver con palabras, se llaman cronolectos, ¿no? Palabras que tienen que ver con el tiempo, con la edad, con el paso, por eso paso de tiempo, ¿ok? Por ejemplo, palabras juveniles, pues pueden ser chido, puede ser, no lo sé, chale, bueno, no lo sé, no lo sé. Y palabras de otro corte, más profesionales, bueno, con todas las comillas del mundo, porque el caso del presidente, pues, no es que no sea profesional, sino que tiene un discurso orientado al pueblo y por lo tanto a veces se sale del discurso oficial, ¿ok? Y maneja un vocabulario distinto, ¿no? Pero es muy particular su vocabulario. Estamos viendo dos vocabularios distintos para hablar de el léxico, ¿no? Para entender cómo la edad, cómo la profesión, cómo distintos factores, inclusive el género, puede ser un factor determinante en el vocabulario que utilizamos. Bueno, y esto es importante porque, por ejemplo, dependiendo de la formalidad de nuestro texto, vamos a utilizar un discurso u otro. ¿Ok? Aquí tenemos una pequeña tabla con los nombres de los diferentes tipos de léxico que existen. Del más general al más particular, ¿no? El más general es el dialecto, que abarca a toda una región geográfica, ¿no? Pon tú que tienes el idioma español y por regiones vas teniendo dialectos, ¿no? Es decir, la gente de determinadas zonas, pues ustedes lo saben, habla de una manera distinta a las de otras zonas. Se comen las heces, um, tienen palabras de culturas originarias, náhuatl o maya o algo así que no aparecen en otras regiones, etcétera, ¿no? Eso es un dialecto. Y dialecto, les decía, tiene que ver con las palabras propias de una persona. Las que yo utilizo en mi casa porque así me comunico y aprendí a hablar con mi familia, tengo mis propios términos, me gustó inventar esta palabra y la digo, etcétera. Eso es un dialecto, ¿no? El colecto tiene que ver con un grupo de personas un poquito más amplio que yo, es decir, tal vez mi familia. Recuerden que el oiko significa casa, ¿no? Hogar. Entonces, es un grupo reducido de personas. Inclusive podría ser tal vez hasta el círculo de amigos cercano, ¿no? Y el sociolecto, pues ya es como que es cada uno de los estratos sociales, que es lo que les decía. Está el sociolecto de los que tienen, no sé, 20 años, ¿no? El sociolecto de los viejos, el sociolecto de los profesionistas, el sociolecto del público general, no lo sé.
Son estratos sociales que hablan de una manera específica. Y todo esto se puede ver, por ejemplo, en novelas, ¿no? Nosotros podemos reconocer a qué estrato pertenece el hablante de una novela, tan solo con ver sus palabras, su vocabulario. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver, explorar los sociolectos. Ustedes tienen aquí abajito una lista de palabras random que a veces se asocian con un sociolecto específico, inclusive dos, porque acuérdense que pueden tener, o sea, alguien puede ser mujer y al mismo tiempo profesionista y al mismo tiempo puede ser joven, ¿no? O sea, pueden ser como varias capas de, de los estratos sociales superpuestas. Entonces les voy a pedir por favor que vayamos ordenando esas palabras en esta tablita, las clasifiquemos. Les voy a dar 2 minutitos para que chequemos esto. Pueden estar en más de una. Sí, sí, sí. Bueno, esta facilita la actividad, vamos a revisar qué onda. Ok, nuestra primera palabra es hardware, que ya sabemos que hace referencia a todas las piezas pues visibles de la computadora, ¿no? Como el mouse, como todos los periféricos, el mismo lugar donde se guarda la memoria, etcétera, etcétera, ¿no? La tarjeta madre. Bueno, eh, dice Daniel, el vocabulario de Luisito es para la chaviza. En efecto, Dani, muy bien. A ver, vamos con Ceci. Ceci, ¿tú dónde colocaste la palabra hardware? Lo puse para los profesionistas y para la juventud, porque Ok, ellos igual ya empezaron mucho a ver tecnología y eso. ok, está bien. Es una triste realidad de que algunas personas mayores como que no saben manejar bien sus dispositivos. Entonces sí está asociado con juventud y está bien profesionista, ¿no? Es un término bastante técnico, ¿no? Eso te lo enseñan inclusive en clases de cómputo o algo así. Es decir, pero es un término técnico. Tenemos este Shosho, ¿con qué lo asociamos? A ver, hay como que ciertas personitas que utilizan esto en mensajes de texto. A ver, vamos a preguntarle a Fátima, ¿tú lo has visto? Guay. Fátima, creo que no te oyes. Veo tu micro encendido, pero se oyó ruido y se fue. Si puedes escribirlo mejor, sería mejor. Bueno, mientras Fátima nos responde, a ver, vamos a ver esto. Divis. A ver, ¿con quién asociaríamos este término? Vamos a preguntarle a Jael.
con las mujeres. Ok, ok. Generalmente con las mujeres. Ok, obviamente esto no es exclusivo de, pero pues tenemos como ciertos am, clichés. Vamos a trabajar aquí con clichés, ¿no? Porque un sociolecto trabaja con estándares, estereotipos inclusive. Pero no estoy cerrado a que pudieran estar en otro lugar. Ok, parece muy bien. Divi sabemos que es como una abreviatura, no es abreviatura, pero vamos a llamarla así, una reducción, apócope, de divino. Luego tenemos la palabra chamba. ¿Quiénes utilizan la palabra chamba? ¿Quiénes tienen chamba? María Luisa, ¿en qué parte pusiste chamba? Lo puse en la clase baja y en la juventud. Ok, me parece bien, me parece muy bien. Sé que esto parece como medio discriminante, pero la palabra chamba sí es más utilizada como por el público popular, mientras que tal vez voy al trabajo, voy al business, inclusive un término inglés, podría ser utilizado por clase alta, ¿no? Que es más tendiente a asimilarse con estándares de anglosajones, de yo conozco Nueva York, tú no, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? No lo sé. No en mucho caso, simplemente son estereotipos sociales, repito. Luego está la palabra shopping. ¿Con qué asociamos shopping? Javi. Em, con mujer Ok. y igual puse con clase alta. En efecto, en efecto. Por ejemplo, cuando alguien va al mercado, no va de shopping. Ok. Pero vas al mall, que suena más gringo, ¿no? Que tiene tiendas de más alto gasto, vamos a llamarla así, y haces shopping. Ok. Vamos a utilizar el término ingresar ahora. A ver, ingresar es un registro medio raro, ¿no? Sabemos que es una palabra correcta que no la utilizamos siempre, ¿no? Cuando queremos entrar al salón decimos entrar, pero ingresar, a ver, ¿quién diría ingresar? ¿En qué contexto dirían ingresar? Eso es importante. Daniel, ¿cuándo, qué tipo de persona utilizaría la palabra ingresar? Un profesionalista. Un profesionista. Ok. Tal vez la clase alta. Cuando te dice ingresa, no sé, a un video o algo así, no sé. Ok. A un club tal vez. Ok. Un médico, por ejemplo. Que es profesionista. Muy bien. Muy, muy bien. Muy bien. Ah, ok. La siguiente es vámonos al cantón. Esta ¿quién la diría? Ceci. Yo soy clase baja. Ok. ¿Y juventud tú crees que podría igual ser? ¿O no? No tanto. Es que depende de dónde sean también. Ok, ok, de acuerdo. Ah, entonces podemos igual poner quizá un dialecto, ¿no? Si es una región específica, igual podría ser. Tal vez la chaviza de España no utilice cantón, no lo sé. Bueno, ok, litigio. A esas palabras, esto les va a ayudar en vocabulario y obviamente no es tan común. ¿Qué es litigio? María Luisa, ¿tú sabes qué es litigio? Como un debate. Mm, ok, tiene que ver con pelear, sí, con defender, con... Es un término del derecho, de hecho. Entonces, pues ya lo dijimos, ¿no? Si es del derecho, lo asociamos con un campo profesional. Y si nos queda esto. Bueno, este primer ejercicio, les digo, nos da pista de cómo unas palabritas nos indican todo un mundo, ¿no? Un mundo social que tiene que ver con profesión, que tiene que ver con la edad, que tiene que ver con todo lo que decíamos, ¿no? De hecho, aquí arribita están de hecho esas palabras que les decíamos, ¿no? Un cronolecto tiene que ver con el tiempo, con la edad. Un acrolecto tiene que ver con clases sociales. Porque acros, ustedes saben que significa altura. Entonces, pues desgraciadamente, vamos a decirlo así, hay como posiciones más altas que otras, hay una jerarquía y pues, se utiliza el acrolecto, ¿no? Tecnolecto o tecnicismo, pues ya hablamos de ello. Y sexolecto, pues tiene que ver con el género, ¿no? Y así se dice.
son términos lingüísticos, antropológicos inclusive. Y les digo, esto les puede servir para identificar algún tipo de emisor, algún tipo de receptor en un texto, ¿no? Si ven, por ejemplo, que en el texto hay palabras de shopping, todo eso, pues podemos pensar que el receptor de ese texto pues es alguien pues de gran poder adquisitivo, tal vez, ¿no? Es decir, o sea, todo lo que ya aprendimos de elementos de la comunicación también se relacionan con el lenguaje. Hay como ciertas pistas. Bueno, vamos a hablar ahorita de algo que sí sale en el examen, que es muy muy importante, y es el registro léxico. O sea, ya sabemos que el léxico, y nos falta nada más hablar del registro. Este término pues tiene muchas acepciones. Una de esas tiene que ver con, por ejemplo, un registro musical. Un registro va de un polo a otro polo, ¿no? Es como todos los grados bueno, en caso de registro musical, todos los grados de tonalidades que hay entre un, no sé, un do y un la de segunda octava o qué sé yo, no lo sé, ¿no? Lo que quiero decir es que hay como un lapso, un espacio en el que hay diferentes intensidades de algo. Eso es un registro, ¿no? Puede ser un registro vocal, puede ser un registro de colores, puede ser un registro de vocabulario, en el que les digo, hay polos. Tú llegas del tono más agudo al tono más grave, de la palabra más culta a la palabra más populacha, vamos a decirlo así. ¿Okay? Y cada uno de los puntos intermedios recibe un nombre. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de eso, del registro léxico. Bueno, para empezar hablando de registro léxico, vamos a ver que hay como que un polo formal y un polo informal. Esto no es nada nuevo para ustedes. Las cartas formales pues utilizan obviamente esta parte del registro. Pero es un registro porque una persona puede moverse en las dos partes sin ningún problema. Puede dominar todo el espectro de palabras, ¿no? ¿De qué depende? Pues de la situación en la que esté, del contexto, o sea, del receptor, de su profesión, del momento, no lo sé, muchas cosas, ¿no? Del lugar en el que esté, etcétera. Si es un bar, por ejemplo, pues probablemente utilice la parte informal del registro léxico. Entonces aquí tenemos, pongan ustedes nuestro registro, ¿no? Tal cual, gráficamente expresado. En un extremo lo formal, en el otro lo informal. En lo intermedio van a estar ciertas categorías que ahorita vamos a estudiar. Pero para contrastar esta parte del formal e informal, necesito que llenemos esta tablita. Tanto la parte formal como la informal tienen correspondencias, ¿no? Tienen un mismo significado, pero en diferentes palabras. Por ejemplo, el significado de usted es segunda persona del singular y es formal. ¿Cuál sería la segunda persona del singular de manera informal? Tú. Excelente, Daniel. Ahí tenemos un registro que tú es una palabra que se inscribe en el registro informal. Entonces vamos a completar la tabla pensando en todas estas variantes de los registros que tienen su correspondencia en los dos polos. Por ejemplo, si uso abreviaturas en un lado, en el registro informal, pongan ustedes prof, pongan ustedes doc, o sea, todas las abreviaturas que utilizamos para hablar de manera informal, pues en el formal tienen otra manera de expresarse. Significan lo mismo, pero por ejemplo en el formal ya hablamos de manera completa, ¿no? Términos precisos, términos completos, términos no sé qué. Entonces les voy a pedir por favor que me llenen la tabla con los dos que restan, pensando cómo sería en el otro extremo del registro, ¿no? Si en lo formal tenemos palabras precisas, ¿qué tendremos en informal? Si en lo informal tenemos apodos, ¿qué tendremos en lo formal? Etcétera. Les doy un minutito para que terminemos de completar la tabla.
Bueno, muy bien. En palabras precisas tenemos un extremo, un polo formal, y en el polo informal, ¿qué tendríamos? Ceci. Podría ser palabras indeterminadas o irregulares. Ok, palabras que expresan cierta vaguedad. ¿Cómo cuáles? ¿Se te ocurre alguna? Um, Podría ser Mucho, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es mucho? Mucho no es una cantidad precisa. Eso depende de cada quien. Es subjetivo. Lo mismo puede ser poco. ¿Se te ocurre alguna otra, Ceci? demasiado. No sé. Está bien, sí, sí, sí. Bueno, si alguien te dice, te quiero demasiado. O sea, ¿pero qué es demasiado para esa persona? Pues quién sabe, ¿no? Es impreciso totalmente. Palabras emocionales también quedarían acá. ¿Ok? Por eso le digo que es interesante. No es, o sea, de un lado de un polo y del otro, no necesariamente vamos a poner lo opuesto, el antónimo. Sino que vamos a poner, pues, elementos que pueden ser equivalentes, pero que tienen una característica, pues, menos clara, menos preocupada, vamos a decirlo, ¿no? En el caso del informal. Bueno, ahora vamos con la parte de los apodos. En el discurso informal la gente se habla de apodos. En el formal, ¿qué utiliza? María Luisa, ¿qué utiliza? Creo que se fue. Le pregunto a... Ah, no, ahí estás, perdón. No, es que no puse nada. Ok, ok. Pues nombres completos, ¿va? Pueden ser nombres completos. Acuérdense que igual un nombre completo es una especie de precisión igual. Podría ser los apellidos. Sí, 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 sí. Apellidos, nombres, muy bien. Es decir, en vez de que se llame el tuerca, se va a llamar, pues, Mario Rodríguez. Pongan ustedes. ¿Y ya? Ok. Bueno, ahora sí, me toca hablarles de algo muy, muy, muy importante, que es las categorías del registro léxico. Esto seguro sale en el examen, entonces apúntenlo. Tenemos de un lado el léxico culto. El léxico culto es hablado por personas, por un sector minoritario de la población, ¿ok? Porque obviamente tiene que ver con muchos referentes, puede ser de, del discurso académico, científico, puede ser inclusive literario, ¿ok? El léxico culto es muy especializado, requiere una formación y quedaría obviamente de este polo del registro léxico, ¿ok? Está muy cerca de lo formal. Es como el top de todo esto. Ok, nos queda ahora vulgar y coloquial. Por el registro vulgar no entendemos específicamente palabrotas, que sí se dice que las palabrotas son vulgares, pero en general el vulgo significa pues lo popular, el pueblo, ¿sí? Entonces pero nos va a quedar a este extremo de la información en el registro informal en esta parte, ¿sí? Lo vulgar. Finalmente tenemos al centro lo coloquial, que está rozando ambos, ¿ok? En lo coloquial se encuentran palabras completas, palabras como las encontramos en el diccionario, ¿no? Que son las normales, vamos a llamarlas las normales, las que deben ser. Tal vez no sean tan precisas, tan profundas, pero sí tienen cierto grado de precisión, ¿ok? Son palabras comunes, palabras del discurso diario.
etcétera. Bueno, entonces no lo olviden, hay un léxico culto, un léxico vulgar y un léxico coloquial. Vamos a hacer un poco de énfasis en el léxico culto. Bueno, les voy a pedir que para eso tratemos de definir todos los campos que podrían ser cultos. Por ejemplo, la ciencia. ¿La ciencia es culta? ¿Sí o no? Pablo. Sí, podría ser. SIPI. Muy bien. Y aquí dentro entrarían los tecnicismos. Tecnicismos son léxico culto. Juegos. Vocabulario de juegos. ¿Qué piensa Fátima? Coloquial. De hecho es algo coloquial. Muy bien. Viaje. ¿Qué podría ser? Jael. Coloquial, Coloquial. Muy bien. Literatura. Ceci. Puede ser culto. Culto, 100%. Muy bien. Para empezar, para poder relacionarse con la literatura, alguien tiene que saber leer y escribir, ¿no? Entonces ahí nos habla cierto alfabetismo y cierta formación y además la literatura, pues ustedes saben que hace referencia pues a diferentes sociedades, francesa, inglesa, nos habla de pues de un tiempo específico, épocas, incluye costos materiales, es culto. No vamos a mentir, es algo culto. Bueno, ok. De este lado tenemos algunas afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas sobre el léxico culto. ¿Ok? Aquí vamos a hablar de tecnicismos también. Entonces les voy a pedir que lo completemos. Les voy a dar 2 minutitos para que lo hagamos. Está fácil, solo me ponen verdadero o falso según ustedes crean. Muy bien, vamos revisando. Ok, características de tecnicismos. Derivan del latín y el griego. ¿Qué creen? Pablo, si yo tengo por... Ok, Verdad. si yo tengo No, por ejemplo la palabra biopsia, ¿tú crees que eso deriva del latín y el griego? biopsias, sí, ¿no? Perfecto. Sí, Entonces, pero, ajá, y por ejemplo, algo como hardware o algo así, software. ok. Ahí estamos hablando de anglicismos. Ya sabemos que son palabras que vienen del inglés y de hecho no son tan técnicas, ¿verdad? Hard lo utilizamos de manera coloquial. Es interesante. Es hasta cierto punto culto porque viene de otro idioma. Y creo que no tenemos una palabra para eso en español, ¿eh? Tal vez sería dispositivo, pero no es tan precisa la palabra dispositivo. Periférico, quizá, quizá. Ok, está bien tu observación, me gusta. Entonces vamos a poner que esto es como parcial, ¿no? Algunos tecnicismos, la mayoría, sí están inspirados en latín y en griego, en nuestro idioma. Y pues siempre hacemos algunos préstamos, que pues ya es otro rollo con eso, ¿no?
Probablemente la palabra hard vendrá de alguna especie de lengua germánica, o sea, en etimología, y pues ya es otro asunto esto. Pero sí, una manera de diferenciar tecnicismos es porque tienen un marcado latín y griego. Biología, por ejemplo, es una ciencia que ya sabemos que tiene orígenes grecolatinos en cuanto a formación léxica, ¿no? Bueno. Ok, segunda, los tecnicismos reciben el nombre porque solo hablan de tecnología. ¿Qué dices, María Luisa? Yo puse que falso. Es falso. Muy bien, ¿de qué más puede hablar un tecnicismo? De la ciencia. Ok, por ejemplo, las nebulosas, ¿no? Que es un término astronómico. Perfecto. Y no tiene nada que ver con nuestra tecnología humana. O sea, independientemente de la tecnología, las nebulosas han existido y existirán por muchos años. Muy bien. Todas las disciplinas poseen los mismos tecnicismos. Fátima, ¿tú qué crees? Falso. Es falso, muy bien. Claro, hay muchas disciplinas que no se entienden entre sí, ¿no? O donde un tecnicismo puede tener otro significado. Sí existe, sí pasa eso. Por ejemplo, el término resiliencia, ¿no? No sé si lo conocen. Está muy de moda ahorita. En ecología significa una cosa, con seres vivos significa otra cosa, con estructura significa otra cosa. Pues varía, ¿no? Y además cada ciencia pues tiene su propio campo. Un médico pues tal vez no pueda entender un arquitecto y viceversa, ¿no? Vámonos con la siguiente. Los tecnicismos pertenecen al léxico científico. Sí. Esta es súper sí. Se me olvidó decirles, el léxico oculto se va a dividir entonces en dos partes. El científico y el literario, que ya dijimos aquí que son los elementos que entran dentro del léxico oculto. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en el examen léxico científico, pueden considerar que es un léxico oculto, ¿ok? Hay veces en que se lo separan, ¿ah? Y pues si se lo separan, pues no hay problema. Ustedes saben que el científico específicamente se refiere a tecnicismos, ¿no? Y ya. Bueno. En cambio el culto, pues abarca otras cosas. A ver, y finalmente les dice que si era un ejemplo de tecnicismo, pues ustedes ya mencionaron varios. Mencionamos hardware, mencionamos nebulosa, mencionamos resiliencia. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar el día de hoy con el léxico culto, hablando acerca de la parte literaria, que no le hemos trabajado mucho. En el léxico literario, hoy decíamos, cuando hablamos, por ejemplo, del hiperbatón, que hay diferentes licencias, figuras, realmente le llamamos figuras literarias, ¿no? Y cuando hablamos de figuras nos referimos como a diferentes herramientas técnicas que se utilizan en la literatura. Diferentes giros del lenguaje, diferentes formas de ordenar, diferentes imágenes inclusive, ¿no? Se conoce mucho en la literatura, en la poesía, el término imagen, que hace referencia como a elementos sensoriales que se evocan a través de las palabras, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos, vamos a utilizar figuras literarias o figuras retóricas. La palabra retórica tiene que ver con el discurso y implica una serie de herramientas que tiene el emisor para poder pues cumplir una función determinada, ¿no? Acuérdense que hay una intención del lenguaje que puede ser convencer, que puede ser, etcétera. Hay retórica para todo, ¿no? Una retórica para, por ejemplo, deleitar, que podría ser el caso de la poesía, etcétera. Entonces, hasta aquí estamos hablando de lenguaje culto, específicamente el lenguaje literario, y estamos pasando al punto de la retórica, la figura retórica. Entre las figuras retóricas vamos a mencionar estas cuatro. Hay muchas más, pero me interesa que
Trabajemos con metáforas, que es un clásico, que inclusive ya vimos en analogías. Que trabajemos con sinécdoques, que esto también lo vimos en analogías porque hace referencia a la relación parte y todo, solo que de manera directa, ¿sí? Es decir, ya no vas a decir, por ejemplo, pico esa ave, sino que vas a decir pico para referirte a todas las aves, ¿no? Hay como un acortamiento rápido de las palabras, pero que por el contexto se entiende que te refieres a las aves, que son los únicos elementos animales que pueden tener picos, ¿no? Entonces, igual que pasa con la metáfora, es que tenemos como un salto entre la palabra original y la palabra que realmente estamos utilizando, ¿no? Y que vas a sustituir de manera directa, sin intermediarios, etcétera, etcétera. Pero tenemos que hacer un salto analógico, utilizando la lógica de la analogía. Finalmente tenemos el oxímoron. El oxímoron tiene que ver con cosas opuestas. ¿Ok? Cuando yo tengo, por ejemplo, un, no sé, un hielo ardiente, ¿no? Un hielo que quema. Pues ahí estamos utilizando figuras, licencias raras que entendemos de alguna manera, pero que lógicamente, por lógica, serían una contradicción. ¿El hielo quema o congela? Pero la gente dice que quema porque ahí da una sensación de calor, ¿no? Entonces hay cierta lógica, cierta analogía también entre el hielo y entre una fogata, una hoguera, y podemos luego hacer uniones de adjetivos y sustantivos que parecerían contradictorios. Eso es oxímoron. ¿Ok? Finalmente tenemos el hiperbatón, que ya lo estudiamos cuando estábamos hablando acerca de la función poética del lenguaje, que tiene que ver con órdenes distintos, sintaxis distinta, maneras de acomodar las palabras que no son como naturales, pero que nos ayudan con el ritmo, nos ayudan con la función poética. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda en el significado de cada una de ellas. Bueno, vamos a ver si no tienen duda. Les voy a pedir que relacionen los números con las letras. Eso lo vamos a hacer rapidísimo. Nos queda poco tiempo, vamos a relacionarlo. Bueno, muy bien. Número uno. ¿Con qué letra la asociarías, Fátima? ¿Con la C? Perfecto. Oxímoro. Oxímoron, muy bien. 1C, muy bien. Jade, número 2. Es hiperbatón. Perfecto. 2D. María Luisa, 3. Am, la A, no estoy muy segura. No. La metáfora, ¿vale? La analogía. Ok. Y la 4, pues sinécdoque, la parte por el todo, lo que les decía de los picos, ¿sale? Cuando decimos, por ejemplo, cabezas de ganado, igual funciona, ¿no? Pues nos referimos no solo a la cabeza, sino al animal entero. Tengo 5 cabezas de ganado. Ah, tiene 5 vacas. Pongan ustedes. O toros o lo que sea. Ok, ya finalizamos súper rápido. Reconociendo acá las figuras literarias. Y con lo cerramos, chicos. Por ejemplo, de la estrella venía la luz. ¿Este orden es natural? No, ¿verdad? Decimos la luz venía de la estrella. ¿Qué tipo de figura sería esta? Le pregunto a Ceci. Hiperbatón. Hiperbatón, muy bien. ¿Cuántas bocas alimentas? Le pregunto a Daniel. ¿Qué figura es esta? ¿Puedes subir? Es que no recuerdo cómo se dice. ¿Claro? Es la... Es una metáfora, ¿no? No.
Entonces es la no sé Sí, cómo dice. la sinécdoque, muy bien. Ay, Porque sabía que era esto. esta es la parte de un ser humano. Por eso no es una metáfora. Si dijésemos que un ser humano se sustituye por otro elemento pero completito, entonces sí sería una metáfora. Pero aquí es la parte. Eso es muy importante. Sigue hablándose de... No, no puedo decir literal, pero es un plano real esto. No hay nada fuera de contexto. Cuando hay algo fuera de contexto, hay metáfora, ¿no? Cuando hay como cierto ilogicismo. Cuando hay una diferencia entre... Ay, se me va la palabra. A ver, cuando se unen varios átomos, ¿cómo se dice, chicos? ¿Lo recuerdan? ¿Cuándo qué? Cuando se unen varios Molécula. átomos. Sí, pero cuando se unen, estamos diciendo que los Enlaces. átomos están cohesionados. Ya. Ah, Hay cohesión y coherencia. Cuando falta la coherencia, pues ahí podemos tal vez, hablar de metáforas. Eso depende de la oración y si funciona realmente, si hay una analogía atrás, ¿no? Bueno, voy a seguir con esto. Y luego seguimos. A ver, la flor de naranja brillaba en el cielo. Aquí esto sí es una metáfora. ¿Sí? La flor naranja brillaba en el cielo, pues se refiere al sol. ¿Sale? Pero aquí también lo que hay hasta cierto grado lo que les decía, ¿no? Una incoherencia. Porque la flor de la naranja no está en el cielo. Lo que sea. Y terminamos rapidísimo con instante eterno. ¿Esto qué es? Ceci, ¿qué es? ¿Es el oxímoron? Perfectísimo. Una contradicción. Bueno, pues muy bien. Aquí vamos a acabar el asunto. Solo quiero decirles una cosa antes de que se vayan. Les voy a pedir por favor que vean un video. El día de hoy les voy a subir un video. Se lo voy a mandar por WhatsApp. Y vamos a estar viendo videos aparte de estar aquí en las clases. Solo va a durar media hora, es pura teoría. Y lo que necesito es que ustedes chequen esa información porque vamos a hablar de eso la próxima clase. Vamos a ganar tiempo de donde no hay, porque técnicamente solo tenemos 4 clases para tener todo el curso. Estamos no atrasados, pero sí necesitamos optimizar todo el tiempo posible. Entonces nada más chequen ese video y pues ya terminamos el día de hoy. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos. Vayan a hacer su examen. Que estén muy bien. Si hay tiempo para ver Luis. Nos vemos.